Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 110. Corvus dobló el pergamino firmado y lo guardó en su bolsa de piel de moque. Miró a Yelena Morozova y le indicó que retrocediera unos pasos. Necesitaba espacio para su demostración. Tibi. El elfo apareció con las orejas en alto. El amo llama a Tibi. Trae del troll atado y la mandrágora madura. Tibi trae, maestro. Otro chasquido. La habitación se estremeció. Un troll de las cavernas apareció en el suelo, envuelto de pies a cabeza en una gruesa espiral de acero, con la boca sujeta con una banda circular. Un segundo chasquido dejó una mandrágora en su caja sobre la mesa larga, con las hojas brillantes y completamente maduras. La magia empieza ahora, dijo Corvus, con una leve sonrisa burlona. Observe atentamente, maestra Morozova. Levantó la varita de Sauco. Berrita se sentía. Un círculo cerrado en el sentido de las agujas del reloj, luego un movimiento limpio hacia arriba. La luz turquesa se concentró en la punta, formó un orbe firme y cruzó el espacio para golpear al troll. Un aura floreció. Un anillo perfecto rodeó al troll como una piscina de aire estancado. En su interior, miles de pequeños caracteres rúnicos flotaban y giraban, líneas dentro de líneas formando extraños patrones. Algunos brillaban con un blanco brillante. Otros latían con un dorado lento. Otros se movían en tonos que iban del ceniza al negro intenso. Todo el patrón respiraba. Corvus se acercó y señaló. Aquí. Una vibrante maraña verde fluía como juncos trenzados. Regeneración. La firma se repite en troles, fénix y ciertos lagartos. La forma se mantiene casi igual. Trazó con el dedo en el aire otro campo de movimiento con un patrón diferente. Señaló un patrón rojo sangre. Fuerza inherente. La he visto en gigantes, ogros y algunos otros animales mágicos conocidos por su fuerza. Los ojos de Yelena no parpadearon. Segundo paso, dijo Corvus. Sentía transitoria. 2 atajos, de derecha a izquierda, luego un arco suave para asentarse. Lanzó primero al troll, luego a la mandrágora, ambos hechizos. Ambas auras se elevaron, brillaron y se ralentizaron. Los patrones dejaron de moverse bajo la esentía transitoria. En este estado, sus rasgos y habilidades pueden cambiar. Un simple finito basta para acabar con el estado en el que se encuentran. Se acercó a la mandrágora. El aura de la planta era visible bajo ambos hechizos, inmóvil como si esperara órdenes. El círculo del aura de la mandrágora era más pequeño, naturalmente. Corvus lo examinó un rato, buscando un espacio que encajara con el patrón de regeneración. Tercer paso. El delicado. Respiró hondo. Sentía escritura. El movimiento de la varita fue estrecho, de abajo a arriba y de atrás a adelante, como si estuviera cosiendo. El aura de la mandrágora resplandecía. Los patrones seguían en pausa. Corvus sostuvo el entramado verde de regeneración del troll ante sus ojos. Empezó a escribir con su varita. La punta se movía con movimientos rápidos y precisos, de punto a gancho a barra, cada trazo una runa, cada runa parte de una curva mayor. El patrón del troll tomó forma dentro del aura de la planta. No tan grande como el original. Un gemelo fiel, más pequeño, encajado entre los propios patrones de la mandrágora. Yelena contuvo la respiración. Corvus esperó un instante, luego sacó una cuchilla plateada de su bolsa y se inclinó hacia la hoja más grande. Un corte limpio. La savia se perló. Apartó la hoja. 5 latidos. Brotó tejido nuevo. Una hoja fresca se desplegó y alcanzó su tamaño completo. Cosechó de nuevo. Y otra vez. Trabajó a un ritmo constante. Cortar, colocar, observar, cultivar. El aura se mantuvo, el enrejado verde zumbando sobre la planta como un motor silencioso. En la quinta cosecha, el guión parpadeó una vez. Ajustó su postura y comprobó el patrón para asegurarse de que permaneciera inmóvil. Su brillo se atenuó un poco. Continuó. 6. La mandrágora se estremeció, pero siguió el ritmo. 7, 8, 9. Levantó la 10ª hoja a la mesa y dejó reposar el cuchillo. Finite incantatem. Terminó el estado transitorio primero en la planta, luego en el troll. Las auras se atenuaron y se plegaron de nuevo a los cuerpos. El troll forcejeó contra el acero y falló una vez más. La mandrágora permaneció inmóvil como si nada hubiera pasado. 10 hojas frescas e idénticas yacían ordenadamente sobre la mesa. Sin amarillamientos ni magulladuras.
Estaban completamente maduras, cosechadas en el momento perfecto, limpias y listas para usar. Yelena se acercó. Miró las hojas, la planta y luego a él. En esencia, esto es transfiguración, sí, dijo con voz serena. Pero más que forma. Transfigurar la esencia como escritura. Esos patrones que estaban hechos de pequeños símbolos rúnicos, observó cómo la espiral del troll se asentaba. Supongo que ya estás trabajando en la permanencia. Una leve sonrisa. Si yo fuera, maestra Morozova, no estoy segura de que tengamos la cercanía suficiente para compartirlo. Ella le sostuvo la mirada e inclinó levemente la cabeza. Solicitaré ingreso al cónclave de maestros transfiguradores. La sede está en Praga. Su junta querrá una demostración y tus fórmulas bajo secreto. Corvus sacó un grueso juego de pergaminos de su bolsa. Yelena los tomó y revisó las páginas una por una. Después de un rato, asintió. Te informaré del resultado. Recorrió con la mirada la ordenada hilera de hojas. Has resuelto una serie de problemas tanto para el mundo mágico como para el mugle, maestro Black. Le dio importancia al título. A su juicio, este joven ya lo merecía. Tenía grandes expectativas, pero las has superado. Es un honor ser nombrado tu maestro en este oficio, incluso si lo hiciste solo. Espero que algún día decidas compartir este milagro con el mundo. Corvus limpió la hoja con un movimiento rápido y la guardó. La bobina de acero crujió cuando el troll la probó de nuevo y se dio por vencido. Revisó la corona de la mandrágora. Se veía tan sana como cuando maduró. Tibi. El elfo apareció de inmediato. Maestro. Devuelve el troll a la celda y la mandrágora al invernadero junto a los demás de su especie. Tibi lo sabe. El elfo los recogió a ambos con un chasquido de sus largos dedos y desapareció. Yelena sacó la pluma con la que había firmado y la hizo rodar entre sus dedos. ¿Sabes lo que esto significa? Cadenas de suministro que no fallan y nunca escasean de ingredientes raros o únicos. Significará la vida o la muerte de muchas brujas y magos necesitados. Significa ventaja, maestro, dijo Corvus. Puso las hojas bajo un encantamiento de éxtasis y las guardó en su bolsa de piel de moque. Y apalancamiento cuando los recursos de algunos países desafortunados se quemen de la noche a la mañana, pensó. Esbozó una leve sonrisa feroz. Eres un político, maestro Black. Lo tomaré como un cumplido, respondió Corvus. Yelena tapó el tintero y guardó la pluma. Escribiré ahora. Hizo una pausa. Maestro Black. Una leve reverencia. Se recostó y empezó a escribir sin decir una palabra más. Corvus observó el vacío donde habían estado las auras. Compartiría los resultados con el mundo en la simple forma de prohibiciones comerciales. Binda dejó la taza en el plato después del último sorbo. Llamaron 2 veces a la puerta. Pase. Yelena Morozova cruzó el umbral con un fajo de sobres apretados contra el pecho. Un breve gesto de asentimiento a Binda. Directora. Otro a Arcturus. Ministro. Su mirada volvió a Binda. Necesito la red Flu. Las protecciones de guerra han bloqueado todas las demás rejillas. Esto no puede esperar. Binda arqueó una ceja. ¿Tan urgente como para pasar corriendo por mi oficina? Yelena se acercó a la chimenea y cogió la urna de pólvora. Tengo que registrar las solicitudes del maestro negro ante el cónclave de maestros transfiguradores de inmediato. Ambos oyentes se quedaron congelados por un momento. Arcturus se recuperó primero. Aplicaciones, dijo en voz baja. Una mirada a Binda. Ambos sabían que un maestro no podía compartir un método sin antes revisarlo, y Corvus era lo suficientemente despiadado como para no compartirlo sin un contrato o un juramento. Binda se aclaró la garganta. Profesor, ¿dónde está mi heredero? Su tono le dio precisión a las palabras. Arcturus se cruzó de brazos y observó a Binda sin pestañear. Profesora Morozova, ¿dónde está mi heredera? Yelena arqueó las cejas ante la pequeña guerra fría que se desarrollaba ante ella. Tomó una medida de pólvora entre el índice y el pulgar. Primera planta. Mi aula. Ahí estaba cuando me fui. Tiró la pólvora, llamó al ministerio y se adentró en una llama verde. Binda echó la silla hacia atrás. Vamos a bajar. Arcturus se levantó con un breve asentimiento. Sí, lo somos. Salieron juntos y la puerta se cerró tras ellos. Corvus ya había salido del castillo. El nido lo recibió con una piedra silenciosa y un aire fresco. Fue al sótano y se arremangó. Abrió la primera caja con tapa. El olor a lluvia y almizcle se elevó. Los cuernos de Grapor brillaban por docenas. Otra caja. Plumas con puntas plateadas del par de ave del trueno se acomodaron en un estuche lacado.
Pasó el pulgar por el lomo de una pluma y sintió la tenue estática besar su piel. La siguiente caja estaba llena de manojos de hojas de acónito. Por último, un lecho de tierra oscura se abrió para revelar raíces de mandrágora que había guardado para sus propias provisiones. Recortó con el mismo ritmo constante que había usado antes. La habitación se llenó del limpio aroma verde de hoja triturada y tierra húmeda. No volvería a faltarles ingredientes raros. Para él, no. Nunca. Tapó los frascos, revisó las etiquetas 2 veces y metió todo en un armario de éxtasis. Había más de 1000 juegos de ingredientes para la poción matalobos. Satisfecho, cruzó el pasillo y bajó los escalones de piedra. Las mazmorras del nido respiraban magia antigua. Las celdas se alineaban en el pasillo, cada una envuelta en runas de contención que él había sintonizado a mano. Los druidas del departamento de misterios hacían en jergones bajo un hechizo de calma. Uno se movió. Otro parpadeó y miró al techo como si intentara recordar un nombre. Corvus se detuvo en la primera puerta. El conjunto sobre el umbral zumbaba como una cuerda pulsada. La lealtad se estaba grabando en cada uno de ellos. Conservaría su oficio, los despojaría de su secreto y se encargaría de su servicio. Comprobó la cuenta en una pizarra que colgaba de un gancho. 18 quedan en éxtasis. El consejo druida le había dado mucho. Demasiado. Conocimiento de las líneas místicas bajo Britania y Francia. Puertos conocidos solo por la línea de los antiguos. Andamios rituales ocultos bajo falsos suelos. Todo está resuelto. Todo es suyo. Suyo para distribuirlo entre estos druidas. Les haría continuar con sus tradiciones. Haría algunos pequeños cambios en su estructura. Se acabaron los antiguos, trabajarían para él. Lanzó un tempus rápido y regresó a la entrada de las mazmorras. 2 minutos para cerrar el círculo. Se dirigió al pasillo central y respiró hondo. Encogió los hombros y dejó que su magia se extendiera hasta los bordes de la habitación, probando cada protección, cada pestillo. Todo estaba como debía estar. Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. Arcturus y Vinda ya estarían rondando por los pasillos, intentando inmovilizarlo con preguntas. Pronto obtendrían sus respuestas. Conjuró un sillón y se sentó. Llamó a Tibi para tomar una taza de té y esperó. El ciclo se cerraría, traería el trabajo de un día a casa y pondría en marcha el siguiente. La luz brilló tras una columna de piedra. La llama se desplazó. El fuego se plegó con fuerza, con precisión, una entrada experta. Fue allí y desapareció. Amelia dejó el último archivo en la pila y se frotó el puente de la nariz. La tinta se acumulaba en el borde del pergamino, donde se había atascado su pluma. La lámpara de su escritorio proyectaba un círculo de luz constante. A su derecha, un té frío permanecía intacto. Un empleado rondaba en la puerta con un portapapeles apretado contra el pecho. La observaba esperando una señal. Ella levantó una mano. Él se retiró sin decir palabra. La puerta hizo un clic y la dejó con la lista. Orden del Fénix. Interrogatorios finales completos. Nombres en líneas ordenadas. Más de una docena de aurores solo de su departamento. Muchos otros empleados y mensajeros del ministerio también estaban allí. ¿Cómo? Se preguntó por enésima vez. Golpeó la punta contra una entrada y dejó un pequeño punto negro al lado. Alastor Moody. Esto era una de las cosas que le parecían inaceptables. La pluma rasgó al ruborizar la última página. Los viales de memoria brillaban en una bandeja acolchada. Cada uno etiquetado con letra firme. Extracciones del DOM. Fechas, delitos y pruebas limpias. Las conclusiones, contundentes. Su mandíbula se tensó aún más. Una silla raspó en su mente. La sala de interrogatorios, las esposas fijadas a la mesa. Molly Weasley se inclinó hacia adelante hasta que las ataduras le mordieron y gritó hasta quedarse ronca. La saliva golpeó la madera y siseó donde el hechizo esterilizador la desvaneció. «Te has convertido en una herramienta para los mortífagos», gritó la bruja pelirroja. «Deshonras tu placa». Tras mostrarle las pruebas, Molly actuó con más agresividad. Tiró de las esposas y gritó: «Albus Dumbledore jamás». La interrumpió con un aturdidor. Amelia deslizó un frasco sobre la mesa con 2 dedos. Una luz plateada se arremolinaba contra el cristal. El tapón se soltó con un suave chasquido. Inclinó la cabeza hacia el pensadero. Albus estaba de pie sobre un mapa. Marcaba una ruta con tiza azul. Sus órdenes parecían una guía. Sus hermanos entraban con sus esposas a su lado porque confiaban en un hombre que sonreía y hablaba del bien común. Revisó cada nombre una última vez. Algunos se declararían culpables.
La mayoría no. La lista de cargos no cambió. Conspiración con un mago oscuro. Obstrucción a la ley. Algunos se clasificaron como actividad paramilitar ilegal. Todos habían escuchado las pruebas. Todos eligieron la ceguera. La sangre le subió al corazón cuando sus pensamientos tocaron el peor frasco. Albus Dumbledore sentado en un escritorio, escribiendo una nota con una letra púrpura que no servía para escribir los nombres de sus hermanos. Una orden casual que señalaba a dos familias una trampa mortal y la consideraba un deber. Apretó los dientes hasta que la presión se alivió. Quería encontrarlo y mantenerlo con vida durante mucho tiempo bajo su varita. Tapó el tintero y volvió a apilar los archivos. Los sellos de lacre se enfriaron mientras recogía las carpetas. Tomó su capa del perchero y se la echó sobre los hombros con un movimiento experto. De la varita a la manga. Tomó la bandeja de viales en la palma de la mano y dejó que el armario se cerrara con un clic tras ella. El pasillo exterior era largo y recto. Se oyeron unas botas sobre la piedra. Un auror dobló una esquina y asintió. Se hizo a un lado al verla pasar y no aminoró la marcha. Este era otro de la tanda que el ministro Black aprobó personalmente. Salió del ascensor y se dirigió al despacho del ministro. La puerta se abrió. Ignatia Travers levantó la vista de su escritorio. La sala leyó la expresión de Amelia y se hizo un silencio absoluto. Director Bones, saludó Ignatia con un gesto. Supongo que viene por el ministro. Amelia dejó la bandeja de viales y las carpetas en la esquina del escritorio. Para el ministro, todos los interrogatorios están completos con las declaraciones adjuntas. Ignatia cogió el timbre. Está dentro. Amelia miró la puerta cerrada de la oficina de Arcturus Black y dejó que la ira se enfriara. La ira ardiente cometía errores. La ira fría creaba casos. Ella le diría la verdad, toda, y entonces las decisiones serían suyas y de Luizengamot. Lo que viniera después no sería cosa suya. Estaba conforme con eso. Había hecho su parte. Ahora la ley haría el resto. Tenía la intención de vigilar cada paso. Capítulo 111. Corvus entró en el gran comedor y se detuvo. 3 aurores se sentaron en el extremo de Slytherin, donde las antorchas proyectaban una luz alargada sobre los bancos. Tenían el aspecto que le gustaba a Arcturus. El pelo corto. Las botas lustradas. Las varitas cerca. El líder se levantó cuando Corvus cruzó el pasillo. Maestro Black. Una leve inclinación. Sin florituras. El ministro lo invita a un desayuno temprano en su despacho. Si fuera tan amable de acompañarnos. Un toque de mapas de memoria rozó la superficie. Órdenes dobladas cuidadosamente como cartas. Llévenlo ante el ministro. Si se resiste, usen la fuerza. No usen la red flu de la escuela. No involucren a la directora. Los sellos de las órdenes llevaban marcas de la alianza. Plumas Durmstrang, tinta de la alianza. Corvus levantó la comisura de los labios. Por supuesto. No se detuvieron. Nadie se acercó a la escalera de gárgolas. Atravesaron el vestíbulo y bajaron los escalones hacia el frío matutino. Las barreras zumbaban donde la piedra se encontraba con el aire. Fuera de la línea, los 4 giraron en el sitio y el castillo desapareció. Aterrizaron en el pasillo sombrío que conducía a la oficina del ministro. Ignatia Travers ya estaba de pie. Vestía una túnica impecable. Pluma a un lado. El desayuno está listo. El ministro espera. Acompañó su paso y abrió la puerta interior con un toque. Arcturus estaba de pie al otro lado de una mesa ancha. Las cúpulas plateadas exhalaban vapor. 2 tazas esperaban, ya servidas. Había un brillo en sus ojos que no tenía nada que ver con el té. Corvus cerró la puerta tras él. Abuelo. ¿A qué debo esta invitación anticipada? Se acercó a la mesa y se sentó a la derecha. Arcturus le indicó que sirviera la comida. Come. Luego habla. Se sentó en el asiento opuesto y observó a Corvus servirse huevos, tomates asados, lonchas y tostadas. El anciano dio un sorbo y dejó la taza sin apartar la mirada. Primero, dijo Arcturus, tu trabajo de maestría. Transformación. ¿Qué has hecho? Corvus dejó la tetera y tomó la miel. Tenemos 1000 juegos de ingredientes para la poción matalobos. Revolvió una vez y probó. ¿Responde eso a tu pregunta? Arcturus se quedó muy quieto. ¿Cuántos? 1000. La silla chirrió. Se levantó de la mesa y se dirigió a su escritorio. Con un movimiento de varita, sacó un libro de contabilidad del armario lateral. Con otro movimiento, apareció una carpeta llena de informes de crecimiento de los jardines del ministerio. La examinó, pasó una página, volvió a examinarla. Su mandíbula se movió una vez.
Ignatia alzó la voz. La puerta exterior se abrió. Trae los últimos 3 meses de cosechas de todas las parcelas del ministerio. Incluye los contratos privados con San Mungo y las demás casas de suministros. Desapareció y regresó en un minuto. Los papeles cambiaron de manos. Arcturus comprobó los totales, las fechas, las firmas, y luego levantó la vista. ¿Qué país robaste? Volvió a la mesa y se sentó. Dime que fue Francia. Corvus se llevó una mano al pecho como si estuviera herido. Abuelo. Qué pregunta tan cruel. Jamás me rebajaría. Una ceja plateada se elevó. La fuente son mis propios jardines, dijo Corvus. Y un puñado de bestias mágicas que sacaste de las antiguas reservas que encontraste. Todo legal, a menos que esas antiguas reservas sean una mentira y simplemente hayas contrabandeado a los pobres animales, claro. Arcturus se aclaró la garganta e ignoró la puya. Tus jardines. Sacó su varita de nuevo. Un mapa de Britania se desplegó en el aire, de costa a costa. Los condados tomaron forma. Sé amable, muchacho. Muéstrale a este anciano qué mitad pertenece a tus jardines. Una mordacidad seca en las últimas palabras. Corvus bebió y dejó la copa. No hay medias tintas, hay un método. El mapa se desvaneció sobre la repisa de la chimenea. Arcturus esperó. Trabajo de esencia, dijo Corvus. 3 pasos. Primero, revelación. He desarrollado un hechizo para mostrar la esencia, los rasgos y las habilidades de un sujeto vivo. Como quieras llamarlo. Es un campo de patrones móviles formado por matrices rúnicas. Cada patrón contiene un rasgo. Regeneración, tasa de crecimiento, resistencia y fuerza. Segundo, un estado controlado. Mantengo a ambos sujetos en una fase temporal donde la esencia puede aceptar un patrón extraño y luego volver a la base en un período finito. Tercero, escritura. Dibujo una copia del patrón de un rasgo en el objetivo. Arcturus escuchó sin pestañear. El vapor de su copa se extendía entre ellos. Probé con una mandrágora madura usando un troll como fuente de regeneración, continuó Corvus. Los troles tienen un patrón de regeneración considerable. Diseñé una versión optimizada de la planta. Luego, coseché hojas. Recrecieron en segundos. Repetí el proceso hasta que el estado temporal comenzó a desestabilizarse y eliminó el efecto con un simple finito. El anciano apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos. ¿Cuántas hojas tiene una sola planta? 10 cortes. 2 hojas cada vez. 20 por planta sin estrés. Arcturus se recostó. Las arrugas en la comisura de sus labios se acentuaron. Miró más allá de Corvus durante un largo instante, como si pudiera ver las salas de pociones, los almacenes, los libros de contabilidad, las órdenes de espera. Volvió a mirar. ¿Cuánto tiempo tardó el procedimiento y cuánto tiempo necesita la planta para volver a la normalidad? El procedimiento duró unos 10 minutos en total. La planta estaba lista para ser cosechada al día siguiente. ¿Y las bestias? El mismo principio. Me los enviaste. Los usé bien. No se lo dijiste a Vinda. Aún no. Arcturus emitió un leve sonido de satisfacción. Se pondrá furiosa. Corvus untó una tostada con mantequilla. Enviaste a Aurores a sacarme de debajo de su techo al amanecer. Supongo que ese era el propósito. Arcturus se permitió una leve sonrisa. Estás tan astuto como siempre, Corvus. Comieron un minuto en silencio. Los platos se movían. Los cubiertos golpeaban la porcelana. Por fin, Arcturus golpeó el borde del libro de contabilidad con un dedo. Podemos dosificar todo el registro de hombres lobo durante un año, dijo. El doble si racionamos. Y eso con una semana de trabajo tuyo. Una semana es generosa, dijo Corvus. 3 días. Podrían haber sido más si no fuera por los 7 años completos de clases de defensa contra las artes oscuras. Arcturus se quedó mirando. Entonces, una risa escapó, seca y breve. Se puso serio al cabo de un rato. Corvus continuó. Enseñaré el método a algunos de los druidas que trajimos del departamento. La producción se multiplicará por mucho. Mientras tanto, abuelo, quiero que contactes a los cónclaves y les pidas que detengan su comercio con la Igu de inmediato. Además, quiero que un equipo de expertos sabotee los invernaderos y las reservas mágicas de algunos de nuestros vecinos, tanto cercanos como lejanos. Una vez que domine la transformación, tendré que partir hacia Rusia. Por lo tanto, te sugiero que contrates a un auror para que se encargue de mis clases de defensa contra las artes oscuras. Hablaré también con el maestro Flitwick y Greengras para las demás clases.
¿No sería mejor compartir el método con más gente de los nuestros? El tono de Arcturus no se elevó. Corvus lo miró a los ojos y dejó que el momento se calmara. No le entregaré esto a ninguna junta. Ni siquiera a la nuestra. Solo a los druidas encapuchados, a quienes he atado. Ni siquiera pueden respirar mal. Sospecho que tú a la tía Vinda me permitirán hacer lo mismo con la gente que aprueban. Arcturus, por primera vez desde que conoció a este joven, notó algo. Su relación ya no era lo que era. Corvus empezaba a tener más cartas en la mano cada día. Sin embargo, deberé contar las cajas con una sonrisa, abuelo. Ah, si empiezas a sentirte viejo otra vez, solo tienes que buscar a alguien indeseable de aquí o de cualquier otro país con el que tengamos contactos. Estoy dispuesto a hacer lo mismo con los tíos Sigibert y Grigori si aceptan las mismas condiciones. La mirada del anciano se asentó. Elijo confiar en ti, Corvus. No solo hoy, tenlo por seguro, hijo mío. Te respaldaré con todas mis fuerzas. Tomó la tetera y rellenó ambas tazas. Ahora. Dime cómo tu método evade la ley de la vida conjurada. Al noreste de Gran Bretaña, al otro lado del mar de Noruega, en Svalbard, los nuevos asentamientos se volvían más concurridos cada día. Las protecciones climáticas alejaban el frío de las calles y los tejados. Los invernaderos respiraban aire cálido. Los largos cobertizos contenían alimento para las criaturas que no toleraban el viento ártico. Cada aldea compartía el mismo plan en los demás cónclaves escandinavos. Las casas se asentaban bajo protecciones estratificadas. Los equipos de trabajo cuidaban amplios jardines mágicos. Pequeñas reservas mantenían bajo vigilancia a las parejas reproductoras. Cada asentamiento se especializa. Uno transportaba plantas para pociones. Otro curaba pieles. Uno criaba bestias. Comerciaban a lo largo de rutas protegidas y se mantenían alejados de las miradas mugles. Los aquelarres de vampiros vivían bajo tierra en salones de piedra seca. Los clanes de hombres lobo tenían comunes anillados y sótanos reforzados para la luna llena. Los bosques sagrados albergaban las manadas de centauros. Liv Nielsen tenía 4 años, una maraña de pelo claro y manos ágiles. Los accidentes habían empezado el invierno anterior. Si deseaba algo con todo su corazón, lo conseguía. Cuando su madre escondió el tarro de galletas en el estante superior, el tarro se deslizó hasta los brazos de Liv en el instante en que las lágrimas llenaron sus ojos verdes. Su madre sujetó el tarro con dedos temblorosos y la regañó por subirse cuando no había ninguna silla a la vista. Su padre se frotó la grasa de los nudillos con un trapo y dijo que el viento lo había desprendido. Solo Farfar escuchó. Levantó a Liv a su regazo, le puso su gorro de lana en la cabeza y lo llamó el Nise. Contaba los viejos cuentos junto a la estufa mientras la tetera hacía clic. Pequeños espíritus de la casa que cuidaban a los niños y los protegían de cualquier daño. Los incidentes aumentaron. Un pestillo atascado se abrió. Una taza caída se detuvo antes de romperse. El gato que odiaba a todos se acurrucó en las piernas de Liv y ronroneó hasta quedarse dormido. A la hora de acostarse, Farfar se acomodó la colcha hasta la barbilla e hizo la señal de una promesa secreta sobre su frente. Liv susurró, gracias, Nise, en la oscuridad. Los días eran pequeños y luminosos. Su madre contaba monedas y cortaba el pan fino. Su padre llegaba a casa oliendo a hierro frío y a mar. Farfar talló una pequeña figura con una gorra roja y la dejó junto al plato de Liv. La llevaba en el bolsillo y le mostraba los lugares que amaba. El alféizar de la ventana donde se posaba el sol por la mañana, el escalón que crujía, el trozo de suelo que se mantenía cálido. El último barrio de Noruega se instaló a medianoche y la encontró, como encontró a todos los niños mágicos dentro de las fronteras. El pulso fue de piedra en piedra y regresó con su nombre y la casita junto a los abedules. 2 días después, una pareja del cónclave local se sentó a la mesa de su cocina. El té humeaba entre ellos y sus padres. Ese día, se llevaron a Liv. Viajaron de una manera que Liv jamás había conocido. En un momento, estaba en su casa. Al siguiente, se apretujaba en una plaza enlosada bajo una vela encendida. El aire dentro era suave y cálido. Salía humo de las chimeneas. Una campana anunciaba el comienzo del turno. Magos y brujas cruzaban la plaza con cestas y bolsas de herramientas. Pasaron los días en la nueva casa a la que se habían mudado. Al tercer día, llegaron un hombre y una mujer. La mujer le pidió permiso para acariciarle el cabello a Liv. Ella se lo permitió con un gesto de la cabeza. Le preguntó a la mujer si podía llevarla de vuelta con su mamá, su papá y Farfar. La mujer se sentó en el suelo para estar al mismo nivel que la pequeña Liv y empezó a hablar con ella.
Le preguntó por su hogar, su familia y sus padres. Después de un rato, le preguntó si a Leaf le gustaría vivir con ellos. Negó con la cabeza. La pequeña Leaf quería su hogar y a su Nise de vuelta. La mujer se volvió hacia el hombre y le susurró algo. Al cabo de un rato, una pequeña criatura apareció en la habitación e hizo una reverencia tan profunda que rozó el suelo con la nariz. Leaf rió nerviosamente ante la escena. Esta es otra Nise, la misma que te ayudó todo este tiempo, le dijo la mujer. Puedes llamarla Nise si quieres, o ponerle otro nombre. Ella te protegerá. Su nuevo hogar la esperaba al borde de un camino. El hombre y la mujer tenían el mismo cabello claro que Leaf. Sus ojos no eran los mismos que los de sus padres. Estaban tranquilos y serenos. La mujer se agachó de nuevo a la altura de Leaf. Si quieres vivir con nosotros, te cuidaremos, dijo. Tendrás amigos y lecciones. Tu Nise estará contigo todo el tiempo. Leaf miró al elfo. El elfo asintió. Leaf asintió también. Leaf sonrió, porque la mano del elfo era cálida, seca y segura. El elfo la apretó una vez y se irguió. De vuelta en casa de Leaf, después de que el primer equipo se llevara a la niña mágica, los limpiadores de memoria llevaron 2 sillas a la vieja cocina. La frente de la madre se alisó, los puños del padre se aflojaron en el borde de la mesa mientras los recuerdos eran cuidadosamente encontrados y borrados. De los padres, el equipo pasó a los abuelos, a los vecinos, a los amigos. Cuando los trabajadores se fueron, la casa mantuvo un silencio absoluto que nadie pudo identificar. Su madre se quedó en la puerta de una pequeña habitación y frunció el ceño al ver un estante que parecía demasiado vacío. Su padre puso un plato en la mesa y no supo por qué puso otro junto a él. Su farfar se sentó junto a la ventana y observó el oscuro estanque bajo los abedules. Dobló la pequeña talla de una gorra roja en la palma de su mano y solo sintió la forma de la madera. Un niño rió en el callejón, y su pecho se hinchó y le dolió por un instante. Por la mañana, contó una historia sobre un Nise y no supo explicar por qué se le hizo un nudo en la garganta. Svalbard se asentó alrededor de Leaf. El camino albergaba a 3 familias con niños de su edad. Aprendió a usar botas que no resbalaran en los senderos apisonados y a sujetar los guantes con una cuerda. Su Nise le enseñó dónde guardaba su nueva mamá las galletas que tanto le gustaban en la cocina y a doblar la ropa con un chasquido. Le gustaban más los invernaderos. Aire cálido y tierra húmeda. Hileras de plántulas de mandrágora, acónito y dítamo en terrenos limpios. A lo lejos, la cerca de una reserva sonó al pasar un cuidador con un cubo. La ritualista llegó al día siguiente. Llevaba la insignia del cónclave en su túnica. Revisó el pergamino de adopción con los nuevos padres y abrió un folio de cuero. La mesa de la sala se movió con un gesto. La ritualista colocó tiza y un frasco. Miró el rostro de Leaf, luego los rostros de los adultos que habían jurado cuidarla, protegerla y amarla mientras la madre magia les permitiera vivir. Esto hará que los registros y la sangre coincidan, dijo. No dolerá. Leaf se quedó quieta mientras el círculo rúnico se formaba en el suelo. La elfa le tomó la mano de nuevo. La ritualista pinchó un dedo en cada adulto. 3 gotas cayeron en el mismo pequeño frasco y se volvieron transparentes. Le pidió a Leaf que lo bebiera y cerrara los ojos. La elfa le apretó la mano una última vez y salió del círculo. La línea rúnica se calentó. El aire olía a lluvia. Los pómulos de Leaf se movieron un poco. Su boca se ajustó a la de la mujer por un instante y luego se asentó. La ritualista comprobó el color del cabello de Leaf y asintió. Afuera, la campana marcaba la hora. Adentro, la pluma escribía la nueva entrada y la archivaba con un chasquido. El ritualista desmanteló el conjunto hasta que el suelo quedó limpio. En una habitación protegida a un pueblo de distancia, 2 trabajadores del cónclave sellaron los registros familiares. Un archivo desapareció en el armario cerrado que guardaba las nuevas casas mágicas. Otro archivo en la oficina Mugle recibió un sello y una línea que cerraba una historia. No sonó ninguna alarma. Nadie discutió por teléfono. El mundo siguió adelante. Esa noche, Leaf comió estofado con pan y se durmió con la elfa acariciándole el pelo. En el invernadero, un cristal tibio suspiró y derramó escarcha en la noche. La ritualista se detuvo un momento en el callejón y observó cómo el vapor ascendía hacia la luz. Habló una vez, apenas un susurro, y se dirigió a la siguiente casa de su lista. Por el bien común. Capítulo 112. Corvus se detuvo en la puerta del despacho del ministro y miró hacia atrás con una sonrisa amable. Abuelo, la próxima vez que envíes a Aurores a buscarme con instrucciones de usar la fuerza si es necesario, por favor, elige hombres que puedas permitirte perder. Puede que no esté de humor para seguirlos.
La mirada de Arcturus se enfrió. Dos emociones se asentaron allí: orgullo y reserva. Su heredero estaba tomando el control y mostrando su lado oscuro, trazando líneas invisibles veladas por amables palabras. Arcturus no creyó ni por un instante que Corvus tomaría represalias contra cualquier miembro del ministerio que enviara. Sabía, por supuesto, que Corvus interpretaría a los aurores que enviara. Uno de ellos era oclumante natural, pero eso no le importaba. Tenía derecho a estar orgulloso. Su casa resurgía de sus cenizas. Sirius, Narcisa y pronto Bella. Ahora solo necesitaba convencer al perro para que se casara y le dieran nietos. Un dedo golpeó el escritorio mientras pensaba en elegir esposa para Sirius. Corvus inclinó la cabeza, giró sobre sus talones y se fue. De vuelta en Hogwarts, el día transcurrió sin problemas. Defensa, pociones, encantamientos. El polvo de tiza flotaba en el salón de prácticas mientras los de primer año se preparaban, pues ya habían terminado el currículo del año y casi el de segundo. Tras terminar sus clases, llegó a sus habitaciones, cerró la puerta con llave y usó el viaje de la llama para llegar al nido. El círculo necesitaba cerrarse. Una respiración, un giro del reloj de arena, una ligera punzada en el estómago. Los recuerdos y una lista de las tareas completadas de su otro yo cobraron sentido. El viaje en llamas lo elevó sobre Azkaban, con el aire libre y el mar de hierro abajo. Cayó a través del frío y se transformó. Las alas de cuervo absorbieron la caída. Los dementores flotaban en una patrulla lenta, ingrávidos y hambrientos. Buscó uno y replicó el vuelo, para que Fase no fuera una molestia, sino una herramienta perfecta. Se fue de inmediato. El viaje de la llama lo llevó directo a su dormitorio. La habilidad se asentó y se desplegó. El recuerdo la acompañó. Nacer en una niebla de dolor, el primer ascenso sobre una orilla helada, el ascenso fácil sin músculos ni huesos. El viaje en llamas lo elevó sobre Azkaban, con el aire libre y el mar de hierro abajo. Cayó a través del frío y se transformó. Las alas de cuervo absorbieron la caída. Los dementores flotaban en una patrulla lenta, ingrávidos y hambrientos. Buscó uno y replicó el vuelo, para que Fase no fuera una molestia, sino una herramienta perfecta. Se fue de inmediato. El viaje de la llama lo llevó directo a su dormitorio. La habilidad se asentó y se desplegó. El recuerdo la acompañó. Nacer en una niebla de dolor, el primer ascenso sobre una orilla helada, el ascenso fácil sin músculos ni huesos. Se desnudó y se metió en agua hirviendo. Jabón, y luego más jabón. Se frotó hasta que su piel se enrojeció. El último resquicio del frío se desvaneció de su memoria con el vapor, aunque el eco de aquella angustia recién nacida aún se aferraba como una película. El gran salón estaba ruidoso durante la cena. Los bancos raspaban. Las lechuzas barrían las vigas. Yelena Morozova lo interceptó antes de que llegara al estrado. Tu manifestación es el viernes por la tarde, dijo con tono seco como un pergamino. Organiza tu agenda según corresponda. Inclinó la cabeza. Tomado nota, maestra Morozova. En la tarima, Binda lo observó cruzar el pasillo. Heredero Black, lo llamó. ¿Me acompañará a mi oficina después de cenar? No era una pregunta, y Corvus lo sabía. Por supuesto, directora. Ocupó su lugar habitual entre Flitwick y Rival. Rival se inclinó un poco. Parece que tienes problemas con la directora, Black. La comisura de la boca del auror se curvó. Los ojos de Flitwick sonrieron por encima de su copa. Son amigos tan leales, dijo Corvus y tomó el asado. Comieron mientras las noticias corrían veloces por las mesas. Nuevas patrullas cerca de Oxmeade, cada vez menos brujas y magos en Diagon. Un duelo en el patio que terminó con la suspensión de 2 alumnos de tercer año. Repetirían el curso y estarían en libertad condicional el resto de su condena. La primera clase nocturna de rituales estuvo a rebosar, no solo por los estudiantes. El profesorado pidió permiso al profesor Naxd y se unió a la clase. Historia, en cambio, era una historia en sí misma. La belleza y el encanto de la vampira residente, Serapine la Sombra, marchaban tan bien como cabía esperar. Los alumnos de cursos superiores, en especial, aprendieron que esos ojos violetas podían ser aterradores cuando el profesor quería. El miedo general y la desinformación sobre la raza vampírica se desvanecían, y el aprecio por los vampiros lunares aumentaba, gracias en gran medida a la belleza de Serapine. Cuando los platos se vaciaron y las lámparas se atenuaron para el estudio vespertino, Binda se puso de pie. Corvus también se levantó y la siguió a su lado. La gárgola había estado apartada desde el día en que Binda tomó el mando. Las escaleras las subían en curvas silenciosas. La oficina de Binda se abrió con un fuego constante y estantes ordenados. Cerró la puerta y lo encaró.
La gárgola había estado apartada desde el día en que Binda tomó el mando. Las escaleras las subían en curvas silenciosas. La oficina de Binda se abrió con un fuego constante y estantes ordenados. Cerró la puerta y lo encaró. Explícame por qué no pude ver a mi heredero durante 6 días. Sin preámbulos. Y explica por qué un viejo fósil tuvo audiencia antes que yo. Supuse que subir unas escaleras era más fácil que viajar a Londres. Él le sostuvo la mirada. Tenía la barbilla alta. La expresión de sus labios indicaba que no estaba fanfarroneando. Tenía un trabajo que no podía esperar, dijo. Sí, lo oí, sobre todo por tu estudio de transformaciones. Se acercó. Pero no te buscaba por asuntos políticos, académicos ni de la guerra civil internacional. Continuó, su mirada se suavizó. Eres mi único pariente, Corvus. Eres mi heredero por encima de todo. Así que no dejes que tu tía se preocupe otra vez por ti. Ahora siéntate, quiero saber todo lo que hiciste esta semana, empezando por los druidas, y no te pierdas ningún detalle. Le indicó que se sentara en la silla frente a su escritorio, y ella se sentó frente a él. No pretendía preocuparte, tía Binda, dijo y comenzó a explicarle lo que hizo esta semana, desde el departamento de misterios hasta el trabajo de su maestro en transformaciones. Binda llenó su taza por tercera vez. No fue difícil, ¿verdad? Sonrió con suficiencia mientras él tomaba un sorbo. Miró la chimenea y luego volvió a mirarla. Necesito viajar a Rusia, tía Binda, continuó Corvus. Por eso, le he pedido al abuelo que organice 1 o 2 aurores para que se encarguen de las clases de defensa contra las artes oscuras. Con las nuevas incorporaciones, no falta personal en el departamento de educación de la ciudad de Moscú. ¿Cuándo? Preguntó ella. Domingo. No pienso volver de Praga. Me mudaré a Moscú y organizaré los nuevos territorios, mapearé las redes de crimen mugle y empezaré a añadir una nueva vía a nuestros ingresos. Se hizo el silencio. El fuego se encendió una vez. Afuera, una campana anunciaba el estudio vespertino. Se cruzó de brazos. No me gusta que me dejen fuera del círculo, Corvus. Lo sé. No apartó la mirada. Intenta convencer a Grigori de que envíe a Elizabeth aquí, si es posible, con su madre, continuó, con una leve curva en los labios. Corvus no se esperaba esto. Una sonrisa se dibujó en su rostro. No me digas que ya te has olvidado de tu prometida. Elizabeth será Lady Rosier después de todo. Corvus se aclaró la garganta. Creo que aún es pronto para planear una boda, tía Binda. Corvus se levantó. Ya te he quitado bastante tiempo, dijo, y se dirigió a la puerta. Lo siguió con la mirada. Dile a Arcturus que se dé prisa, tendré que reorganizar las clases de defensa contra las artes oscuras con los aurores que enviará. En cuanto a tus clases de pociones y encantamientos, el profesor Slughorn se unirá pronto. En cuanto a encantamientos, busco más profesores. Pero por ahora, Flitwick y los demás serán suficientes. Muy bien, dijo. Me pondré en contacto con el abuelo en 1 hora. Pasaron 2 días antes de que Arcturus convenciera al director Bones de enviar a otros 2 aurores a Hogwarts. Ambos eran miembros de la Alianza. Si Corvus aprendió algo de Dumbledore, uno de los temas más importantes era empezar a formar a los jóvenes lo antes posible. Por lo tanto, casi todos los miembros del profesorado simpatizaban con la causa. Dejó la defensa en manos de los aurores sin rechistar y disfrutó de su tiempo libre. Para el desayuno de la mañana siguiente, Horace Slughorn había regresado al castillo envuelto en un remolino de colonia y terciopelo. Slughorn observó la mesa de Slytherin, suspiró al pensar en el puesto de jefe de casa que ya no ocupaba, y luego se iluminó al recordar quién lo ocupaba. Profesor Horatio Greengrass. Una elección acertada, murmuró, aprobando la vieja tradición de profesor de pociones y jefe de la casa Slytherin Unidos. Una disciplina más severa, un programa de estudios limpio y sangre fresca en el estrado le sentaban de maravilla. Lo que le sentaban aún mejor eran los nuevos talentos. Pasó la mañana caminando como un pato insistente tras Corvus y Bayer, persuadiéndolos, engatusándolos e insinuando sobre una reunión del Club de las Eminencias que Binda aún no había aprobado. Corvus solo le dedicó una sonrisa cortés y avanzó a zancadas. Rival se escondía mejor, pues desapareció en cuanto Slughorn fijó su atención en Corvus, y no fue visto después. El viernes al mediodía, él y Yelena Morozova atravesaron la luz verde de la chimenea de la oficina de Binda hasta el ministerio, pasaron los controles de seguridad y tomaron el traslador a Praga. Del lado mugle, el mapa había dividido Checoslovaquia en 2. Del lado mágico, el ministerio aún gobernaba ambos territorios. Su bienvenida lo demostraba.
Las varitas se registraron con gran eficiencia. El té llegó sin ser invitado. Un subsecretario de alto rango los acompañó al atrio. Morozova lo tomó del brazo. Giraron en el acto y se aparecieron en el corazón de la mágica Praga. La ciudad antigua respiraba artesanía. Los techos de cobre reverdecían con el tiempo. Las fachadas de las tiendas estaban talladas con santos y bestias que te observaban. Un autómata de latón en el escaparate de un relojero se inclinaba el sombrero cada hora y arrastraba los pies como impaciente por el tiempo. Los callejones eran lo suficientemente amplios para los negocios. Los puestos vendían vidrio grabado con runas, plumas rápidas y una respetable cantidad de herramientas encantadas por el cónclave de los transfiguradores. Junto a un puente arqueado, una figura de arcilla del tamaño de un troll dormitaba en un nicho, con una placa de protección desgastada por manos reverentes. El cónclave de maestros transfiguradores dominaba toda una plaza. El edificio no se sostenía, sino que se ajustaba. Las cornisas se flexionaban. Las molduras fluían y se endurecían. Las estatuas a lo largo de la fachada cambiaban de identidad con perezosa certeza. Emmerich Switch se convertía en halcón y viceversa. Una bruja con cuello de piel se convertía en lince, luego en mujer, luego en lince de nuevo. Un antiguo mago egipcio sostenía una varita en un instante y al siguiente un cayado y un mayal. El arco principal cambiaba ante la mirada, de romano a torreón de castillo, a las sombrías costillas del gótico clásico. Las puertas se reposicionaban para recibir al tráfico peatonal. Las ventanas se abrían con un parpadeo y se estrechaban hasta convertirse en rendijas cuando se levantaba una ráfaga de viento. Toda la fachada era una lección. La forma obedece a la voluntad que domina la transfiguración. En el interior, los pasillos se reconfiguraban como bancos de arena bien adiestrados, guiando a los visitantes sin un solo letrero. Los suelos eran de piedra donde se requería silencio y de madera maciza donde las salas de demostración debían ceder. Llegaron al mostrador media hora antes. Morozova explicó su propósito y les ofreció los papeles. La pluma del empleado se movía con rapidez. La demostración está sellada, dijo el empleado, en tono de trámite. Cámara privada 9. Protegida por el cónclave y Gringotts para garantizar la privacidad. No se permite grabar, adivinar ni escuchar de ninguna forma. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? Ninguno, respondió Morozova. Muy bien. Por aquí. El suelo de los pasillos comenzó a guiarlos por una galería donde los relieves mostraban al primer animago humano registrado y la formalización de la contratransformación. Pasaron junto a una pared de cristal que los reflejó brevemente en diferentes formas animales. Morozova se transformó en un búho, mientras que el reflejo de Corvus cambió de forma, pasando de un cuervo a un tigre. Antes de que su tercera forma pudiera aparecer, activó su velocidad y agilidad, transformándose en su tigre blanco y corrió hacia el final del pasillo. Cuando Morozova lo alcanzó, simplemente sonrió. «¿Qué espejo más extraño?», se burló Morozova. Era consciente, por supuesto, de lo que eran los reflejos. Era divertido ver a Corvus huir así. Una última curva, y una puerta de bronce se abrió al acercarse. La habitación al otro lado era sencilla y práctica. Runas anticonjuros incrustadas en los faldones de las paredes. Velos de privacidad en capas zumbaban bajo las tablas del suelo. Una rejilla de ventilación encantada expulsaba los humos sin liberar nada al exterior, y por último, las velas suspendidas, nada bonito que distrajera a un juez. Morozova recorría el perímetro, probando la contención con pequeños esfuerzos de voluntad. «Son minuciosos», dijo con tono de aprobación. Corvus dejó su cartera en una mesa auxiliar y dispuso sus instrumentos sin prisa. Un cuchillo de plata, una pequeña estatua de un troll, transfigurada para facilitar su transporte. Estaba registrada por ambos ministerios. Para esta demostración, decidió pedir a los jueces que eligieran una planta o un animal. Todo bien. Podía trabajar. Los jueces llegarán en 10 minutos, dijo Morozova, mirando el reloj de la sala. Morozova empezó a explicar cómo cualquier método revelado se convierte en acta del cónclave a menos que se selle expresamente de antemano. Ya había preparado varios pergaminos para que los firmaran los jueces. Lo que iba a mostrar desataría guerras si se compartiera. Morozova lo encaró con las manos a la espalda y una expresión tan indescifrable como siempre. «Tienes una audiencia», dijo. «Sé preciso, directo y claro. Ya te considero un maestro del oficio». Una sombra cruzó la rendija de cristal en lo alto de la pared. Voces bajas y entrecortadas se acercaban desde el pasillo. Las runas junto a la puerta brillaron una vez al recibir a los recién llegados.
Listo, dijo Morozova. Listo, respondió, con la mirada fija en la puerta mientras el primero de los jueces entraba. Capítulo 113. La puerta sellada dejó entrar a 3 jueces en fila india. 2 hombres y una mujer. El anciano central se adelantó con una leve reverencia a Yelena. Maestra Morozova. Soy el maestro Radomir Vacek, miembro del Consejo de Ancianos. El cónclave le agradece que haya aceptado a un alumno y nos lo haya traído tan pronto. No ha pasado ni un año desde que nos lo notificó. Se volvió hacia Corvus. Maestro Black. El maestro más joven de pociones y encantamientos. Una maestría dual a la edad de 17, anciano Vacek, respondió Corvus con calma. Vacek inclinó la cabeza y se dirigió al estrado. Los otros 2 ocuparon sus asientos a sus costados. Corvus colocó 3 copias de un mismo contrato sobre el estrado. Vacek leyó el contrato, arqueando una ceja. Estamos bajo estrictos juramentos, maestro Black. Su desconfianza me hiere. No es mi intención, anciano Vacek, dijo Corvus. Las implicaciones de lo que he presentado ante su juicio así lo exigen. Considérelo una precaución, por favor. Lo entenderá después de la demostración. Vacek firmó. Los otros 2 lo imitaron con evidente insatisfacción en sus rostros. La tinta se filtró y selló. Corvus les entregó a cada uno un juego de pergaminos. La descripción del procedimiento, las formas de los hechizos y los detalles de cada uno, las notas de seguridad y los límites de seguridad previstos. Las páginas crujieron. El silencio se prolongó. Vacek levantó la vista primero. Imposible. Esto está al borde de la transfiguración y la magia del alma. Se giró hacia Yelena. ¿Lo vio usted mismo, maestra Morozova? Sí. Por lo tanto, considero a mi alumno un maestro de la transformación, independientemente del resultado de la demostración de hoy, anciano Vacek, dijo Yelena con calma y frialdad. Vacek apretó los labios. No esperaba una despedida tan velada. Dejó el pergamino. Muy bien. ¿Sus materiales? Corvus señaló la mesa auxiliar. Un troll atado. Dejé el tema secundario a tu criterio. ¿Qué será, anciano Vacek? ¿Una planta o una bestia? Tras un intercambio tranquilo en la tarima, Vacek asintió. Bestia, tenemos un Erumpent macho listo. Haz una demostración y recolecta el cuerno y su fluido. ¿Por qué no? Corvus sonrió. La sala sellada solo permitía comunicación controlada. Se requería el consentimiento de cada juez para que incluso la misiva más breve pudiera salir de la sala. Tras enviar la solicitud, 3 empleados trajeron al aturdido Erumpent. Una criatura enorme con la piel reluciente y respiración lenta y regular. Tras sellar la sala, Corvus revisó las protecciones para asegurarse de nuevo. Verificó el campo de éxtasis y la sedación. Se giró y se dirigió a los jueces sin florituras. Primer paso. Revelar la esencia. Berrita se sentía. Dibujó un pequeño círculo en el sentido de las agujas del reloj y luego lo pinchó con la punta. Un orbe turquesa saltó de su varita y se hundió en el Erumpent. Un aura centelleó alrededor de la bestia. Muchos patrones cobraban vida con movimiento. Fluían dentro del aura como escritura viviente. Densas madejas de diminutos trazos rúnicos que se movían y encajaban, cada grupo formando un rasgo distintivo. Corvus señaló. La matriz del cuerno está aquí. Crecimiento, densidad y volatilidad se unen. Este es un patrón de una regeneración muy tenue y pequeña. Es débil, pero presente como base. Movió su varita hacia el troll. Descartó la transfiguración y lanzó Verita se sentía. El sujeto de referencia es conocido por su regeneración. El patrón del Troll es mucho más grande y vibrante comparado con el de Erumpent, como se puede ver aquí. Señaló un patrón similar en color y forma. Paso 2. Esentía transitoria. El aura del Erumpent se ralentizó, como si contuviera la respiración. Paso 3. Modificación del rasgo y el patrón. Esentía escritura. Comenzó una serie de movimientos cortos y precisos con la varita. Tras un rato, Corvus multiplicó por al menos 20 el tamaño del patrón de regeneración dentro del aura del Erumpent. Los filamentos rúnicos brillaron notablemente. Esperó a que el aura se asentara. Primer ciclo. Corvus colocó una cuna de éxtasis bajo el cuerno y protegió el campo. Difindo Minutia. Una versión limpia y delicada del encantamiento de corte partió el cuerno en la línea de seguridad. Lo guió hacia la cuna y la cerró. Un segundo encantamiento extrajo el fluido del cuerno en un fino hilo hacia viales taponados con éxtasis, etiquetados y reservados. El patrón expandido se iluminó y el capullo del cuerno empujó, creció y se engrosó con visible velocidad. Ciclo 2. Cortar, dibujar y sellar el vial.
Los jueces vieron cómo el cuerno volvía a crecer. Vacek se inclinó hacia adelante a pesar suyo. Era difícil creer lo que veía. Esto cambiará el mundo mágico. Entendió el motivo del contrato. La jueza acercó uno de los viales y comprobó la carcasa estabilizadora, con evidente asombro. Corvus mantuvo un ritmo firme. Sin bromas ni gestos inútiles, trabajó con precisión. Cada 3 ciclos, comprobaba y reforzaba la esentía transitoria con un toque ligero para mantener el campo. Cada vez que el cuerno regresaba, el patrón de regeneración del aura se debilitaba un poco, y luego se detenía. Indicó la cuenta en voz alta sin levantar la vista. 7. 9. 11. En el 13º rebrote, el patrón ya había recuperado su forma original, débil y pequeña. Las microrunas se desalinearon en el borde del aura espiral. Corvus se detuvo al instante. El Erumpent ha llegado a su límite. Dejó que el cuerno terminara de tomar forma mientras observaba el patrón brillar tenuemente. Sus añadidos se desvanecían runa a runa. Dejó la hoja a un lado. Luego levantó su varita. Finite incantatem. El aura se relajó. El estado de transición terminó. El Erumpent siguió durmiendo, ileso más allá de la fatiga. Corvus dispuso los resultados en la tarima. 13 cuernos llenos en éxtasis, 13 estantes de viales, cada vial rodeado por una almohadilla no reactiva y una marca de tiempo. Habló con el mismo tono firme. Verificación. Muestre el cuerno 2 y el cuerno 12 para verificar la integridad de la red. Muestre los viales tempranos y tardíos para verificar su volatilidad y pureza. Puede analizar si hay residuos de conjuración, artefactos de duplicación o deriva de transfiguración. No encontrará ninguno. Este es material cosechado, orgánico y de la bestia original. Vacek no respondió de inmediato. Puso un dedo enguantado sobre un cuerno y palpó la textura. Examinó un vial a la altura de los ojos. El espeso líquido ámbar se movía dentro de la cápsula de éxtasis sin tocar el cristal. Los demás jueces compararon sus notas en voz baja. Yelena permaneció con las manos a la espalda, impasible. Corvus aguardó, con la varita baja, mientras el aura alrededor del Erumpent se atenuaba a su estado natural. Vacek se aclaró la garganta. Procedan a las comprobaciones escritas, dijo a sus colegas. Volvió la mirada hacia Corvus. Los someteremos a nuestras pruebas habituales, aquí y ahora. Si los resultados coinciden con lo que acabo de presenciar, abordaremos el asunto de su maestría. Sin embargo, quisiera añadir, maestro Corvus, que lo que ha demostrado es más magia del alma que transformación. La magia del alma, a pesar de lo que la CMI declare o obligue a los ministerios a confirmar, no se pierde. Es un honor presenciar este famoso arte con mis propios ojos. Corvus inclinó la cabeza. Por supuesto, anciano Vacek. El anciano Vacek y los otros 2 jueces iban de la mesa al estrado y viceversa, metódicos y silenciosos. Pesaron cada cuerno, trazaron líneas de integridad con encantamientos reveladores y tocaron las caras cortadas con finos hilos de magia para comprobar la resonancia. A continuación, los viales. Se les quitó el tapón, se sumergió una varilla de vidrio con guantes y luego se les aplicó un neutralizador para confirmar que el fluido no había sido transfigurado a partir de algo mundano. Al terminar cada juego, se acercaron, conversaron en susurros entrecortados y tomaron el siguiente. Pasó 1 hora. El examen del último grupo terminó. El anciano Vacek bajó del estrado, cruzó la sala sellada y ofreció la mano. Corvus la recibió. Maestro Black, permítame ser el primero en felicitarlo por su maestría en transformaciones. Vacek colocó un pergamino enrollado en la palma de Corvus. La cerra llevaba el sello del cónclave. Los demás jueces lo siguieron, cada apretón firme, cada asentimiento preciso. La boca de Vacek se curvó. 3 maestrías a los 17. Estás claramente bendecido por la magia madre, maestro Corvus. La calidez desapareció de sus ojos un instante después. Ahora viene la parte seria. Por nuestros juramentos y por el contrato que nos hiciste firmar, los detalles de esta demostración y sus hechizos permanecerán sellados bajo protección de sangre e intención. Aún debo preguntar. ¿Compartirás este milagro con el mundo mágico? Serviré a la paz de las naciones en el futuro previsible. Corvus inclinó la cabeza. Comparto tu objetivo, anciano Vacek. La paz ante todo. Por eso me rijo por una regla más antigua. Habló en un latín claro. Si vis pacem, parabellum. Vacek exhaló silenciosamente y tradujo con una triste sonrisa en su rostro anciano. Si quieren la paz, prepárense para la guerra. Miró a los demás jueces.
Ambos asintieron con la barbilla, con la calma neutra de los funcionarios que acaban de ver cambiar una fila de su oficio. Solo entonces Yelena Morozova dio un paso al frente, con las manos sueltas a los costados. «Felicidades, maestro Black», dijo. «Es un honor ser nombrada y recordada como su maestra». Una sonrisa se dibujó en sus ojos y rostro fríos, algo inusual. Vazek asintió mientras escuchaba a la maestra Morozova. Se giró hacia Corvus y señaló los conjuntos recolectados. «Necesitamos 2 conjuntos para nuestro archivo». Corvus colocó 2 cuernos y 2 viales sellados en la pizarra. Vazek murmuró una encuadernación para marcarlos como el conjunto de referencia del cónclave y luego se dio la vuelta. «Su contrato sigue en pie, maestro Black. La copia sellada estará bajo las protecciones del cónclave y una protección de intención y sangre, asignada a 3 de nosotros», señaló a los jueces a su izquierda y derecha. Su mirada se endureció un poco. «Mi esperanza personal es simple. Cuando llegue el momento de difundir esto, nos encontrarán primero». Corvus optó simplemente por sonreír ante el ridículo deseo. Eso le valió a Vazek un leve bufido de diversión. «Me parece justo». Abandonaron la habitación sellada después de que Corvus tomó el resto de los cuernos y los viales, transfigurando al troll y activando las runas purificadoras de la habitación para limpiar cualquier magia residual detrás de él. Fuera de la cámara sellada, un empleado esperaba para preparar la habitación de nuevo. El pasillo que se extendía más allá emanaba magia de piedra antigua. Corvus y Yelena caminaron en un silencio amistoso hasta el vestíbulo. Allí se detuvo. «Volveré a Hogwarts», dijo. «He oído que estará fuera un tiempo». «Tenga cuidado, maestro Black». «Lo haré, maestro Morozova». Ella entró en la red Flu pública y después de un rato desapareció envuelta en llamas verdes. Corvus eligió las calles para explorar. La mágica praga nocturna era directa y honesta en su poder. Los faroles flotaban. Los escaparates lucían sigilos móviles que se plegaban y desplegaban como manos pacientes. Un reloj de latón en una torre daba la hora y se reiniciaba con el clic de diminutas placas constelativas. Brujas y magos con capas invernales recorrían las calles y las tiendas. «En esto se convertirían los asentamientos mágicos», murmuró para sí. A medianoche, encontró un hotel donde pasar la noche. Se desvistió y se dio una ducha rápida. Al tumbarse en la cama, pidió su panel de estado para ver qué había ganado en los últimos meses. Estado: nombre: Corvus Black. Edad: 17. Raza: mago, sangre pura. Títulos: heredero de la casa Black, señor de la casa Rosier. Maestrías: pociones, encantamientos, transformaciones. Físico: B. Mágico. S. Prendas. Talento de comprensión, único. Talento de replicación, único. Lengua parcel metamorfómago. Viajes de fuego. Lágrimas curativas. Resistencia a la magia oscura. Renacimiento del fuego. Regeneración rápida. Velocidad extrema. Agilidad extrema. Mapeo de memoria. Fase. Vuelo. Formas animagi. Cuervo de las sombras. Visión de sangre. Paso de las sombras. Tigre blanco. Basilisco. Resistencia mágica. Secreción de veneno. Habilidades. Escala de colores. Blanco, verde, azul, naranja, morado, plata, oro. Oclumancia, or. Legilimancia, or. Transfiguración, or. Charms, or. Pociones, or. Encantador, or. Artes oscuras, or. Duelo, or. Rituales, or. Herbología, or. Teoría mágica, or. Runas antiguas, or. Magia elemental, or. Magia temporal, plata. Alquimia, plata. Curación, plata. Aritmancia, plata. Astronomía, plata. Magia del alma, púrpura. Matemáticas, azul. Física, azul. Química, azul. Biología, verde. Bioquímica, verde. Había recorrido un largo camino. Lo que necesitaba ahora, según el panel de estado, era empezar a visitar a las mentes más brillantes del lado mugle. Tras un abundante desayuno, recorrió la corta distancia y se apareció en el Ministerio de Magia en Praga. Mostró su pase en el arco protegido y bajó por las amplias escaleras hasta la sala de viajes internacionales. La cámara vibraba con las densas y estratificadas protecciones de una estación de trasladores estatal. Un empleado tras un escritorio levantó un libro de contabilidad. Destino: Moscú, Ministerio de la Rusia Mágica. Propósito del viaje: escuché que el clima es increíble, especialmente en esta época del año, por eso voy como turista. El empleado levantó la cabeza y parpadeó una vez, 2 veces. Los magos eran gente extraña, pensó, y consultó una piedra índice, asintió una vez y deslizó una pequeña ficha de hierro por el mostrador. Una dirección. 5 minutos de margen. Mantén la mano hasta que la atracción se desvanezca.
Entró en el círculo marcado. Revisó sus puños, tranquilizó su respiración y cerró los dedos enguantados alrededor de la ficha. La magia se tensó en el aire y presionó sus huesos. El mundo se tambaleó. El gancho se aferró. Corvus desapareció del Ministerio de Praga. Capítulo 114. Corvus aterrizó en la tarima de llegadas de la Oficina Internacional de Trasladores y dejó que la atracción se calmara y la sensación de vida se asentara. Las mamparas de cristal esmerilado zumbaban. Un empleado deslizó un libro de contabilidad sobre abedul pulido, golpeó una runa de fecha y selló con un sello de lacre su registro de entrada. Otro escritorio esperaba bajo el águila bicéfala del Ministerio de Magia ruso. Una joven bruja con alzacuello gris le pidió su varita y la registró. Entró en el Moscú mágico y respiró un aire fresco, nevado y picante. El ministerio se alzaba como un monasterio fortaleza. Piedra blanca. Aleros de un rojo intenso. Cúpulas de cobre que albergaban sigilos. Los pasillos lucían mosaicos de volks doblando tormenta y tierra. Una estatua de un hombre encapuchado se erguía con la palma levantada hacia un rayo bifurcado. La placa decía Perú. Otra mostraba a un mago tranquilo y de mejillas anchas junto a un río de monedas de plata con ganado detrás de él. Veles. La tercera era una mujer severa cuyos dedos presionaban tierra oscura que florecía al tacto. Mokosh. Los mugles los habían llamado dioses. Los magos aquí los llamaban por lo que eran. Elementalistas y ritualistas de los viejos tiempos, los que dieron forma a ríos y tratados al mismo tiempo. Afuera, la ciudad estaba dividida en distritos que adoptaban esos nombres sin disculparse. En el barrio de Perún, las lámparas silbaban con vidrio de tormenta y proyectaban arcos azules. En el barrio de Vélez, las funerarias se escondían tras puertas de roble tallado marcadas con nudos de pabellón. En el barrio de Mokosh, la luz amarilla calentaba los puestos del mercado donde colgaban raíces secas junto a frascos encantados. De vez en cuando, un domovoy se asomaba desde un dintel, pequeño y barbudo, murmurando a unas botas embarradas como si la propia casa tuviera una boca. Un canal se deslizaba por un parque, y algo pálido observaba desde debajo del hielo. Rusalka, las llamaba la hoja guía, hijas del río que respiraban como un suspiro y cantaban a los incautos para dormir. La forma de una lesi parpadeaba en lo más profundo del bosque que bordeaba el barrio. La escarcha se enroscaba en la corteza, alta como un árbol y el doble de melancólica que un gato. Un cartel cerca de un puesto de vigilancia llevaba un nombre familiar en cirílico. Baba Yaga. Buscada por violaciones rituales y depredación, señores y damas oscuras locales que se autodenominaban con nombres raros. El folclore mugle la convirtió en una historia. Aquí estaba, un objeto de búsqueda con una recompensa. Corvus siguió moviéndose y cruzó hacia la zona mugle de Moscú. Cada 2 horas, cambiaba de forma. Trabajaba en el subsuelo, no en los túneles, sino en lo que los atravesaba. Casinos que no cerraban. Baños públicos que aceptaban dinero en sobres. Talleres de reparación que nunca pedían papeles. Observaba a porteros y conductores, hombres de espaldas al vapor y con las palmas de las manos sobre las monedas. El mapa de memoria se colaba y salía con rutas, puntos de entrega y nombres. Antes del mediodía, el mismo nombre apareció 3 veces con el mismo hedor. Solnsevskaya Brava. La Brava no se organizaba en una pirámide ordenada. Se dividía en brigadas. Cada brigada respondía a un brigadier, que a su vez respondía a un consejo. Protección, desvíos de petróleo, armas y heroína que cruzaban las fronteras en camiones y trenes. Su recaudación anual rivalizaba con la del mundo mágico en su conjunto. Eran cautelosos. Eran codiciosos. Al anochecer, ya tenía contactos con 2 brigadistas locales. A través de ellos, contactó con los líderes del consejo. Sus mentes, a diferencia de su oficio, eran claras como el agua. Horarios, rutas, hora del próximo envío desde la frontera sur. Lo único valioso que se asentaba como una sombra tras cada líder de células localizadas era el nombre Víctor Averín. Un hombre que vivía en una pequeña mansión en el distrito de Solnsevo. Una amante en la ciudad. Negocios y reuniones en Hungría para las rutas de la droga de Europa Central y Oriental. Algunas otras reuniones en España con hombres del otro lado del océano y otros del sur del Mediterráneo. Armas por los Balcanes. Pólvora por el este. Cuentas limpias en Viena y Zúrich. Lo consiguió todo sobre Averín gracias a ellos y fue a conocer a este ejemplar caballero de la alta sociedad. Corvus observaba la mansión desde lejos. Snow tomó la luz y la apagó hacia las ventanas. La mente criminal se apoyaba en cerraduras y hombres. Leyó las mentes de los guardias exteriores.
14 guardias despiertos. 6 dormidos. Un cocinero que disfrutaba tarareando en la cocina. Un estudio con cuero grueso y un globo terráqueo que no ocultaba nada. Un hombre al teléfono la mayor parte del tiempo. Cabello corto, respiración tranquila. Ese debía ser Averín. Segundo al mando de un grupo mafioso multinacional. Una pareja dobló la esquina y un gran cuervo alzó el vuelo desde el lugar donde había estado un hombre. Entró para lanzar un solo hechizo. Quería que Averín se estableciera por una semana. Nada de reuniones en el extranjero, nada de viajes fuera de la ciudad. Un movimiento de varita y la intención convencieron al criminal. Nada burdo. El impulso de revisar España se apagó. Las llamadas que habría hecho se sentirían menos urgentes. El libro de viajes permaneció en el estante. Las líneas de fuerza se adhirieron a una marca de calendario y parecían una coincidencia desde cualquier ángulo menos desde el suyo. Salió de Solnsevo y regresó a través de los pabellones del Moscú mágico. El pabellón de Perún brilló de nuevo. Tomó una calle lateral adornada con amuletos contra los espíritus de la nieve y giró bajo un arco con piedras de río. Encontró una tienda y escribió una breve nota para entregársela a su querido tío Grigori. Cuando el secretario pidió aclaración. ¿Cuál Grigori? Hay cientos. Corvus sonrió y respondió. Grigori Volkov, jefe de la casa Volkov. Corvus seguía riéndose de la reacción del dependiente. Este es el halcón más rápido que tengo. El hombre sudaba con el frío. La reacción explicaba más sobre los Volkov que cualquier otra cosa. Grigori pronto le enviaría a alguien. Corvus necesitaba Skulls. Estaba más tranquilo que durante su estancia en Londres haciendo lo mismo. Ya no había amenazas de la IGU, al menos por un tiempo. Si tenía algo que decir al respecto, por mucho, mucho tiempo. Corvus había dado instrucciones después de su cumpleaños. Solo esperaba que Grigori las siguiera y se encargara de los preparativos preliminares. Lo que buscaba eran cualidades sencillas. Antecedentes limpios, sin gusto por las drogas, sin afición por los uniformes. Esperaba que su tío hubiera actuado con la misma rapidez que esperaba de los demás. Se lavó la ciudad de las manos y recurrió a su memoria. Una semana bastaría para implementar a sus hombres en este enorme cuerpo. Bastaría para desmantelar una red y robarle sus arterias. Una semana para convertir los pecados mortales en moneda mágica. Sergei Mikhailov, también conocido como Mikas y Víctor Averín. Un miembro muy productivo de la sociedad, murmuró. Grigori Volkov estaba sentado en su estudio con los libros de contabilidad abiertos y las velas apagadas. La tinta se filtraba en la última página, donde se encontraban los totales. 712 petardos, contados y alojados. 712 bocas con sus familias. Pan, carne, mantas. La columna de gastos semanales parecía una maldición. Firmó una nota de gastos y la apartó. Otra. La pluma rasgaba como una sierra sobre un hueso. Se detuvo solo para frotarse el puente de la nariz y mirar el reloj. Aún anochecía. Las salas de Moscú zumbaban débilmente bajo el viento invernal. Ahora era más fácil. No había inspectores de la IGU en los puertos ni puestos ministeriales. No había oficinistas oficiosos con pergamino sellado y cara de suficiencia. El último que intentó posar en la doga se encontró mirando una celda grabada con runas y preguntándose por qué su placa ya no abría puertas. Descolmillo era la palabra correcta. Un gato sin garras y con una voz potente. Pensó entonces en Gellert, la vieja tormenta contenida tras la piedra de Nurmengard. En los años brillantes, se manejaban con ideas como palos de escoba y no preguntaban quién pagaba la madera, las cerdas y el pulimento. Gellert le hablaba a Vinda de poder, a Arcturus de estrategia y a Kratz de estructura. A Grigori le hablaba de fuego. Nunca de libros de contabilidad. Nunca de pan. Corvus sí. El chico preparaba el tablero antes del primer movimiento y además abastecía la despensa. Era molesto presenciar semejante competencia. Su mirada se posó en la pared donde colgaba de un alfiler una fotografía en movimiento de Albus Dumbledore. Un rayo le dio al viejo idiota en el pecho en una foto, lo atrajo de vuelta en la siguiente, una y otra vez. Grigori resopló. Corvus lo había obligado a quemar sus naves y saltar a un pozo. Eso requería talento. O malicia. Posiblemente ambas cosas. Firmó otra orden. 3 docenas de catres para el salón de Syktyvkar, 4 cajas de capas de lana y 2 cargamentos de pescado seco. Las monedas manaban de las bóvedas familiares. Imaginó el rostro de su hijo cuando las puertas de la bóveda se abrieran con un crujido y casi sonrió. Luego imaginó el rostro de Arcturus en el desayuno. Más joven. Menos líneas.
El viejo pavo real se pavonea con más calma ahora que ya no le duele la espalda ni se le cae el pelo. La mano de Grigori apretó la pluma hasta que la punta chirrió. Bastardo presumido, murmuró a la habitación vacía, oyendo ya la respuesta de Arcturus con su típica voz lenta y pausada. Lo quería como a un hermano y quería molerle los dientes. Vinda también parecía más joven. Claro que sí. Siempre parecía una espada. Ahora la espada brillaba. Le pediría a Corvus el mismo trato al cruzar su umbral. Lo pediría con amabilidad. Incluso diría por favor. Luego, bebería hasta la saciedad a Arcturus y le haría admitir quién se veía mejor. Un hombre necesitaba un objetivo. Los libros de contabilidad esperaban. Se inclinó hacia ellos y pasó una página. El recuento de petardos se mantenía. 712. Los números fueron verificados 2 veces. La lista contenía nombres, oficios y notas familiares. Un zapatero remendón de Novgorod que no podía hacer una chispa, pero podía silenciar a un bebé que lloraba en 3 segundos y hacer botas que se secaban al caminar sobre la nieve. Una costurera de Tambov con una memoria descomunal. Un pescador de Murmansk que conocía el hielo por el sonido. Gente útil. Todos ellos. Sangre de magos sin la bendición de la madre magia. Corvus los quería. Corvus quería a todos los que pudieran trabajar. Inclinó un frasco y dejó caer una gota de reconstituyente en su té. El sabor era espantoso. Lo bebió de todos modos y siguió leyendo. El plan era imposible hasta que dejó de serlo. El joven había tomado a las ratas de Inglaterra por la cola y les había sacado galeones. Ahora quería las de Moscú. Grigori no sabía si las cuentas funcionarían. Sabía que lo intentaría. Se vio reflejado en la ventana oscura, con el pelo más blanco que negro. Lo miró con el ceño fruncido. El rostro de Vasily apareció a continuación, con esa mirada ansiosa y tensa que su hijo ponía cuando soplaba un viento fuerte. Temeroso, sin carácter. El heredero de Volkov, que se escondía de los truenos. Si el chico pudiera ganar un duelo contra un cuchillo de mantequilla, Grigori encargaría una estatua. Resopló y apartó la idea antes de que agriara la habitación. Un paquete de corredor yacía bajo su codo. Rompió la cera, revisó las notas. Las patrullas no reportaron presencia de la IWU en ninguna terminal ferroviaria de Skofanizni, oficial o no, bien. Las barreras nórdicas se estaban conectando a la red rusa sin esfuerzo, mejor. Kraft había apostado monedas y hombres en su línea, la mejor noticia que recibió en toda la semana. El mapa en la pared del fondo brillaba tenuemente donde latían las piedras de la barrera. Svalbard era una beta brillante. Arkangelsk, más brillante. La red se engrosaba con cada asentamiento y cada invernadero que se iluminaba bajo la nieve. Cerró la carpeta y se recostó. La silla crujió. ¿Cuándo iremos a buscar a Gellert? Preguntó al techo, ¿y qué pasará cuando el viejo vidente quede libre? No temía el conflicto. Temía la fricción. Los acólitos tenían su orgullo. Las alianzas, sus costuras. Corvus estaba en el medio, cortando y atando, y de alguna manera nadie se desangró. Todavía. Firmó por otro envío de grano. La punta se quebró. Se quedó mirando la punta rota, luego el total. Esa cifra decoloraría el cabello de cualquiera. Se pasó la mano por la suya y encontró algunas canas nuevas por la molestia. Un golpe seco golpeó el cristal. De nuevo. Levantó la vista. Un halcón flotaba fuera del cristal, con las plumas alborotadas por el viento y ojos como acero forjado. La correa de cuero en su pata lucía el escudo de los negros. Por supuesto, dijo, y se levantó. El pestillo hizo clic. Entró aire frío, y el ave pasó volando junto a él hasta la percha junto a la estufa, como si pagara impuestos allí. El halcón tenía excelentes modales para ser un depredador. Grigori desató el tubo y desenrolló el pergamino con los pulgares. Su sonrisa regresó, fina y aguda.